Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su consulta favorita, a su espacio favorita de temas de salud, medicina, tratamientos, enfermedades, todo lo relacionado a tu cuerpo. El día de hoy lo vamos a tocar con evidencia científica. Estoy muy feliz por estar aquí otra vez en este, creo que cuarto capítulo. Eh, Primero que nada estoy muy feliz porque ya tenemos cámara nueva. Si están viendo el capítulo o si lo están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube, váyanse al video de Spotify, vean la cámara. Es que la verdad estoy muy feliz. La verdad es que ya tenía rato queriendo una. Y pues nada, ya tenemos más calidad en este podcast. Pronto vamos a tener más cosas, ¿no? Vamos poquito a poquito. Pero bueno, he visto que ha tenido buena reacción, que ha tenido buenas reproducciones. En YouTube también ha tenido buenas respuestas. Así que pues estoy muy feliz, estoy muy contento. Así que el día de hoy venimos a hablar de un tema que, si les soy honesto, siento que es uno de los temas, no sé de qué manera decirlo, pero creo que es una de las palabras más mal utilizadas en Internet. Y me refiero a la resistencia a la insulina. Mucha gente habla de la resistencia a la insulina en Internet. ¿Cuántos TikToks no hay? ¿Cuántos posts no hay? ¿Cuántos casos de supuesta resistencia a la insulina hay? La resistencia no es solamente el tener acantosis, o sea, tener el cuello negro, como le dicen, ¿no? No solamente es sentirte fatigado, no solamente es tener la glucosa alta. La resistencia a la insulina es un sinfín de procesos alterados en nuestro organismo que el día de hoy los vamos a tocar para que entiendan un poquito más de este tema, para que sepan qué es. ¿Qué me pasa si tengo resistencia a la insulina? ¿Por qué surge? ¿Qué le termina provocando a mi cuerpo? ¿Se cura? ¿Se revierte? ¿Se puede cambiar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Todo eso lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces, para empezar a entender qué es la resistencia a la insulina, tenemos que hablar de qué es la insulina, ¿no? Y para eso vamos a empezar con un poco de contexto histórico. Esto empieza hace poco más de un siglo, en 1921, poquito más de 100 años. El descubrimiento de la insulina por Banting y Best transformó la medicina que conocemos hoy en día. Lo que era una sentencia de muerte se convirtió en una condición manejable. Antes las personas con diabetes no tenían ningún manejo ni ningún tratamiento. Era una condición donde o terminabas sin una pierna, sin un pie, sin riñón, sin la vista. Mucha gente decía, te dio diabetes, te vas a quedar ciego. A día de hoy ya es muy diferente, ¿no? Ya tenemos manera de controlar esta enfermedad. Pero nuestra historia no termina ahí. En 1955, Frederick Sanger logró un hito científico al describir la secuencia de aminoácidos de la insulina, convirtiéndola en la primera proteína en la historia en ser secuenciada. Hoy en día conocemos miles de proteínas y sabemos su secuencia, pero hace menos de 100 años se describió la primera. El secuenciar una proteína me refiero a decir como, por ejemplo, una proteína son varios legos haciendo una forma. Cada lego es un aminoácido. La insulina fue la primera que se describió bloque por bloque cómo está compuesta. De hecho, este logro le valió un premio Nobel de Química a Frederick Sanger. Y esto nos abrió las puertas para entender cómo esta hormona actúa como el director de una orquesta metabólica que surge al interior de nuestro cuerpo. Para que lo puedan visualizar, piensen en la insulina como una llave maestra. Su trabajo es dar la señal para que las células abran sus puertas y permitan la entrada de la glucosa, o el azúcar, en otras palabras, para convertirla en energía. Es el interruptor que nos hace pasar de solamente producir nutrientes a también almacenarlos. Entonces, nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo termina convirtiendo ese alimento en una moneda de cambio, por así decirlo, que es la glucosa. La glucosa, cuando no entra a nuestro cuerpo, se termina convirtiendo en muchas más cosas. Es como el combustible de nuestro carro o nuestra cualquier otro sistema de transporte. Si no tiene combustible, no funciona. Así nosotros podemos utilizar la glucosa para eso. Si tenemos otras fuentes, sí, claro, podemos utilizar los lípidos, podemos utilizar las proteínas, podemos utilizar los aminoácidos. Sin embargo, la principal fuente que nuestro cuerpo puede utilizar es la glucosa. ¿Ok? Eso no se les olvide, es la glucosa.
¿Y eso por qué nos importa? Porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta, diseñada para la escasez, para cuando no hay alimento, evolucionada durante milenios para guardar cada caloría que consume. El problema es que hoy vivimos en un entorno de exceso constante y sedentarismo. Hemos creado un cortocircuito evolutivo. Estamos forzando un sistema de ahorro en un mundo de sobreabundancia. Entonces, ¿qué sucede exactamente cuando la llave maestra, que es la insulina, deja de girar la cerradura? Vamos a platicarlo. La resistencia a la insulina no es una enfermedad que llega de un día para otro. Es un estado de respuesta disminuida. Imaginemos que las cerraduras de nuestras células, las cerraduras de las puertas para que pueda entrar la glucosa, se oxidan. La llave está ahí, pero la puerta no abre. Ante esto, el cuerpo entra en una fase de hiperinsulinemia compensatoria. O sea, el cuerpo piensa que como no está entrando la glucosa, necesita más insulina. Y produce y produce y produce. El páncreas, en un esfuerzo casi heroico, fabrica muchísima más insulina para intentar forzar la entrada. Es como llamar a 10 cerrajeros cuando uno solo no puede abrir la puerta. Aquí es donde aparece un fenómeno muy interesante y peligroso que la ciencia llama resistencia selectiva a la insulina. Imaginemos que nuestro hígado se vuelve sordo o ciego, solo para lo que le conviene. Ignora la señal de la insulina para dejar de producir azúcar, lo que termina elevando nuestra glucosa en sangre. Pero sigue escuchando perfectamente la señal para fabricar grasa. Esta es la razón por la que muchas personas presentan al mismo tiempo azúcar alta y triglicéridos elevados. Es una falla catastrófica de nuestro organismo. Y por eso también estas personas terminan teniendo, si es que por alguna razón, muchas veces por otra razón X que no es algo relacionado a la insulina, les terminan haciendo un ultrasonido de hígado y vías biliares, y en el hígado reportan que tienen cierta cantidad de grasa, o que tienen esteatosis, o que tienen hígado graso, o inicios de hígado graso, a veces dicen, ¿no? ¿Por qué? Por esta razón. Aquí un punto clave. Puedes tener un laboratorio de glucosa normal mientras tu páncreas está trabajando al triple, cuádruple o quíntuple de su capacidad. Es una batalla silenciosa, eso es lo que lo hace tan peligroso. Es algo silencioso, algo que no se siente, no duele, no sientes nada en tu cuerpo. Y termina, cuando ya te das cuenta y cuando ya se siente, es cuando ya es muy tarde. ¿Y cómo podemos saber nosotros que tenemos resistencia a la insulina? Hay algunas señales y algunas mediciones que no es 100% exacto, pero nos pueden dar una noción. Por ejemplo, si no tenemos exámenes de laboratorio, tenemos algunas señales de alerta antes de que nos tomen mediciones de sangre y todo lo que quieran. Nuestro cuerpo ya nos empieza a dar algunas pistas. Por ejemplo, en nuestro abdomen se empieza a acumular grasa que no debería ir ahí. Sobre todo, empieza a acumularse más en ese abdomen más que en las caderas o en las piernas. Esto se le conoce como obesidad abdominal o grasa visceral también. Esto es uno de los primeros indicios también. Esto no es muy específico, pero puede llegar a aparecer en etapas más tardías, como las manchas oscuras en cuello, axilas, ingles, que se le conoce como acantosis nígrica. Y esto marca como un exceso de la insulina. Cansancio extremo después de comer, especialmente tras alimentos altos en carbohidratos, antojos intensos de azúcar, carbohidratos, pocas horas después de comer, presión alta, triglicéridos altos, colesterol HDL alto, e incluso en mujeres ciclos irregulares, exceso de vello facial o acné persistente, que también pueden ser señales de síndrome de ovario poliquístico, que está muy relacionado a la resistencia a la insulina. También la dificultad para perder peso, a pesar de comer poco, también son signos tempranos. Les digo, no son muy específicos, pueden significar otras cosas. Pero si tenemos resistencia a la insulina, es probable que pueden llegar a aparecer. Que no aparezcan no significa que no tengamos resistencia a la insulina, para que no se vayan con eso. También hay algunos marcadores de laboratorio que nos pueden ayudar a darnos una noción o para poder tener prevención o poderlo ver desde antes. Podemos tener mediciones como
la glucosa en ayunas, que si nos sale alta, refleja una producción excesiva de glucosa por el hígado, porque piensa que no hay, porque no está entrando a las células. La insulina en ayunas también es un laboratorio que se puede llegar a pedir en algunas circunstancias, sin embargo no es muy... Número uno, es cara, y número dos, no es muy común que se tenga en todos los laboratorios o en todas las instituciones. Pero si tú tienes la insulina en ayunas alta, significa que tu páncreas está trabajando en exceso. También hay un índice que se puede calcular, que de hecho esto es muy importante que por lo menos alguna vez se los calculen si es que tienen indicios de resistencia a la insulina, es el índice OMA-IR, que esto se utiliza con glucosa y insulina. Si nosotros lo tenemos arriba de 2.5, significa que estamos en riesgo y de que ya nuestro cuerpo ya no está respondiendo igual a la insulina. También tenemos la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos, el colesterol HDL, las enzimas hepáticas, que todo esto nos traduce disfunción en nuestro hígado, que nuestro hígado ya no está funcionando muy bien con respecto a lo que les dije anteriormente. Entonces, todo esto se puede valorar. Que no esté alterado no significa que no estemos teniendo resistencia a la insulina. Estos son marcadores que ya empiezan a aparecer a lo largo de este proceso, pero a manera de prevención pueden llegar a ser muy útiles. Entonces, incluso hay otra prueba que se conoce como la prueba de tolerancia o curva de tolerancia a la glucosa, que esto no es muy común, solamente se los platico como dato pues, académico para que lo conozcan. Pero para que lo visualicen, la glucosa en ayunas o el azúcar que les toman en la mañana antes de desayunar es como una foto estática, una foto de ese momento. La prueba de tolerancia a la glucosa o curva de tolerancia a la glucosa es como una película, muestra cómo reacciona nuestro cuerpo ante una carga de azúcar. Nos dan a beber una solución de 75 gramos de glucosa y se mide la glucosa y la insulina, algunas veces solamente la glucosa, a los 30, 60 y 120 minutos, para ver cómo nuestro cuerpo reacciona ante esta carga de glucosa. Que esto se hace mucho en las embarazadas. A todas las mujeres que han tenido un embarazo a término, deberían de haberles hecho una curva de tolerancia. Muchas veces, por lo menos en las instituciones que yo conozco, les dan un juguito de glucosa concentrada según de sabor de naranja. Ya lo probé, está malísimo, pero este es como que uno de los mejores test para poder evaluar esto. Sin embargo, no se hace en todos lados. De hecho, se reserva sobre todo para los embarazos. Entonces, si se mide la insulina, también se puede calcular el conocido como índice Matsuda, que es más preciso que el OMA-IR para evaluar la sensibilidad en músculo y en hígado. Entonces, todo esto es muy útil, sin embargo, pues no es algo que se hace todos los días. No es como que tú puedes ir al laboratorio y decirle, oye, ¿me calculas un índice Matsuda, por favor, y gracias? No te va a costar 100 pesos, 200 pesos. O para los que me escuchan de otro lado, no les cuesta 10, 20 dólares. Eso les va a costar más de 1,000 pesos o más de 50 dólares. Y me estoy yendo a lo bajito, me estoy yendo a lo barato. Esto puede llegar a costar cientos o incluso miles de pesos si hacemos todo esto. Entonces, no es algo muy factible. Es algo para que a lo mejor lo hagan algunos estudios básicos de manera anual, pero de manera así consecutiva, seguido cada par de meses, pues no es muy viable. Así que si les hacen glucosa en ayunos, está bien, hemoglobina glucosilada, colesterol, triglicéridos, pero si les llegan a solicitar insulina en ayunas, eso es como que mucho mejor, si es que hay la posibilidad, ¿ok? Entonces, si encuentran que está a bajo costo también, díganle a su médico, díganle a cualquier persona que los esté evaluando y, oiga, doctora, de casualidad, ¿me podría calcular mi OMA-IR o incluso el Matsuda, si es que les midieron la insulina en ayunas? O incluso también hay uno que se conoce como TGY Index o índice de triglicéridos glucosa, que nos dice también más o menos, es un indicador de resistencia a la insulina temprano. También me lo puede llegar a calcular. Ustedes lo pueden calcular en internet, sin embargo, yo no me gusta fomentar que las personas hagan esto de manera individual porque se presta a sobrediagnóstico. Así que si alguien los está evaluando, alguien los está viendo en consulta, coméntenles a ver qué les dicen. Y bueno, continuando con el problema de la resistencia a la insulina, hay otro problema que es la grasa. Hablando un poquito de esto,
creo que ya lo hemos tocado en otro capítulo, que nosotros nos solemos obsesionar con el peso, que no es lo más importante. El peso es un indicador muy pequeño de una fotografía mucho más grande. Lo que realmente determina nuestra salud no es cuánta grasa tenemos, sino en dónde está esa grasa. Aquí es donde mencionamos la acumulación ectópica, grasa que se guarda donde no debería de ir, como en el hígado o en los músculos. Imaginemos que nuestro tejido graso es un almacén. Cuando este almacén se llena, la grasa se desborda hacia los órganos, se empieza a acumular en otros lados que no va. Esta grasa intrusa genera una serie de interferencias de radio en las señales de la célula. Imaginemos que cada molécula o que cada hormona tiene su propia frecuencia de radio. La insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, cada una tiene su propia vía. Sin embargo, cuando hay esta interferencia, vamos a tener problemas con nuestras hormonas. Unas moléculas llamadas diacilgliceroles activan proteínas ruidosas que bloquean la señal de la insulina. Y esto termina provocando dos cosas muy importantes. En el músculo, los transportadores de glucosa, que se les conoce como GLUT4, que son los que se encargan de meter el azúcar adentro del músculo para que se pueda utilizar, se quedan atrapados dentro de la célula y no salen a recoger la glucosa en la sangre. En el hígado, el cuerpo sigue fabricando azúcar sin control, incluso cuando no has comido, que esto se le conoce como la gluconeogénesis. Esto explica por qué hay personas que son delgadas por fuera, pero metabólicamente alteradas por dentro. Un peso normal no significa que nuestro cuerpo está funcionando de manera correcta. Tu contenido de grasa en el hígado es un predictor de salud mucho más potente que cualquier número en la báscula. Así que si les llegan a hacer un ultrasonido y ven que tienen estatosis hepática o grasa en el hígado, aguas para que tengan cuidado. Si les llegan a hacer un estudio general donde normalmente terminan pidiendo enzimas hepáticas, si están elevadas, muy probablemente les tengan que hacer un ultrasonido de hígado para ver qué está pasando. Y puede llegar a ser esta grasa acumulada. Todo esto termina provocando un efecto dominó. La resistencia a la insulina es la chispa que inicia un incendio forestal en el cuerpo. Es el factor común detrás de la diabetes tipo 2, de la enfermedad cardiovascular, el hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico incluso, hasta algunos tipos de cáncer e incluso el Alzheimer. Que algunos investigadores, de hecho, ya le han dicho diabetes tipo 3. Esto no es nada oficial, solamente se le ha dicho como de manera informal. ¿Y por qué causa tanto daño? Podemos irnos a la raíz de esto, que es el estrés del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es una parte de la célula, una partecita, es un órgano de la célula que se encarga de producir proteínas. Entonces nuestra célula es una fábrica de proteínas. Cuando hay un exceso constante de nutrientes, la fábrica trabaja horas extra, trabaja en exceso. Las máquinas empiezan a fallar y las proteínas no se doblan bien y ocurren accidentes que generan una respuesta inflamatoria de manera crónica. Así como cualquier empresa donde les llegan pedidos muy grandes y que sobrepasan su capacidad de producción, así igual en el cuerpo se termina provocando una saturación y una respuesta negativa. Esta inflamación, esta respuesta inflamatoria es como gasolina para el fuego. Atrae a células de defensa o macrófagos que empeoran todavía más esta resistencia. Es un círculo vicioso prácticamente. Tras la resistencia a la insulina, tratar la resistencia a la insulina, no es solamente bajar el azúcar y ya, sino es apagar un incendio que está dañando nuestro corazón, el hígado, hormonas y nuestro cerebro al mismo tiempo. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos la cura, tenemos medicamentos, tenemos tratamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se recomienda? Aquí tenemos algunos pilares fundamentales. Primero que nada, el ejercicio es fundamental. Pero también la alimentación es donde se libra la batalla día con día. No se trata solamente de hacer una dieta temporal, no de cambiar mi alimentación unos cuantos días y regresar a lo mismo de antes, sino cambiar un patrón alimentario que sea sostenible a lo largo del cuerpo. Por eso muchas dietas y mucha gente que come
dietas extremas como algunas dietas cetogénicas, la dieta paleolítica, inserte X o Y dieta que se te ocurra novedosa, no son sostenibles a largo plazo la mayoría de las veces. Hay algunas cosas que elevan la insulina más de lo que debería, como por ejemplo las bebidas azucaradas, refrescos, jugos, bebidas energéticas, elevan la glucosa muy rápidamente sin aportar ninguna saciedad ni ningún nutriente. Así que todo esto, lo recomendable es disminuirlo, incluso eliminarlo. Ciertas harinas muy refinadas como el pan blanco, la pasta y el arroz blanco ultraprocesado también pueden llegar a elevar nuestra insulina. Otros alimentos ultraprocesados, galletas, cereales de caja, ciertas botanas con mucha cantidad de grasa, su combinación de azúcar, grasa y sal supera estos mecanismos de nuestro cuerpo. Les digo, no es eliminarlos, sino es reducirlos. No es nunca comerlos, sino comerlos de una manera controlada. Y sobre todo el alcohol en exceso también. El hígado prioriza metabolizar el alcohol sobre todo lo demás, disparando la producción de grasa que ya les he comentado anteriormente. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a restaurar esta sensibilidad? Número 1, la fibra. Verduras, leguminosas, semillas. La fibra enlentece la absorción de glucosa y alimenta la microbiota intestinal, dándonos una mejor saciedad y una mejor respuesta de nuestro organismo. También la proteína en cada comida, ya sea pollo, pescado, huevo, y no nomás de origen animal, sino también de origen vegetal, como las leguminosas o ciertas semillas, aumenta la saciedad y no eleva tanto la insulina como los otros carbohidratos. También ciertas grasas, las grasas saludables como las grasas saturadas, el aguacate, el aceite de oliva, las nueces, también ayudan a esta respuesta inflamatoria crónica que estamos teniendo y mejoran esta señalización o estas señales de radio que les comentaba, ¿no? Así que todo esto ha demostrado tener algún efecto. Les digo, no es algo de la noche a la mañana, no es que eliminen por completo los alimentos ultraprocesados o los alimentos chatarra o las bebidas azucaradas, sino más bien que inclinemos esa balanza un poquito más hacia el lado saludable, por así decirlo. Aumentemos la ingesta de fibra, aumentemos la ingesta de grasas saludables. En vez de optar por una cosa, opta por otra. A lo mejor desplázala para otro día, o para el fin de semana, o para en vez de comer 5 veces a la semana cierta X cosa, a lo mejor una semana redúcelo a 4, y la otra la reduces a 3, y la otra la reduces a 2, o así, poquito a poquito. No se trata de cambios bruscos, sino de unos hábitos sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, eso es en cuanto a la alimentación. Otra estrategia, y creo que esto es vital cuando hablamos de resistencia a la insulina, es el ejercicio. Aquí hay un dato comprobado y un dato súper importantísimo. El ejercicio físico es una puerta trasera para el azúcar. Aunque la cerradura de la insulina esté rota, el movimiento muscular activa una vía independiente. Esto hace que las puertas de la glucosa se abran sin necesidad de insulina. Literalmente te bloqueas literalmente te puedes saltar este bloqueo moviendo el cuerpo, haciendo ejercicio. ¿Cómo? Con entrenamiento de fuerza, que esto construye músculo, que es el mayor consumidor de glucosa en el cuerpo. O sea, de que más músculo, mayor capacidad de almacenar y usar glucosa. Cardio de moderada intensidad, caminar rápido, bicicleta, mejora la eficiencia de nuestras mitocondrias y nuestras células. También los intervalos de alta intensidad, o que se les conoce también como HIIT, o aumentar nuestro ejercicio en periodos cortos pero intensos, o sea, subir unas escaleras muy rápido o hacer unos sprints. No necesitas 1 hora, media hora, no necesitas 2 horas estar en el gimnasio, sino solamente con 5 minutos. Esto se ha demostrado muy eficiente para mejorar la sensibilidad a la insulina, además de evitar ciertos desenlaces fatales como eventos cardiovasculares, embolias, Alzheimer, etcétera, etcétera. Así que también no solamente hagamos mucho ejercicio, sino también con una intensidad adecuada.
No necesitas estar 2 horas en el gym, no necesitas ir a 3 horas de clase. Con una clase de 30 minutos de HIIT, un video que viste en YouTube de 20 minutos de ejercicio intenso. Es más, ni siquiera eso. Sube las escaleras de tu trabajo. Cuando ve a caminar y corre 1 minuto, 2 minutos. Esto va a hacer mucho más diferencia que hacer 3 horas de gimnasio. Así que hay que implementar estas cosas en nuestro día a día. También otra cosa que pues ya tenemos como estrategia para combatir la resistencia a la insulina, pues son los fármacos, son los medicamentos. Cuando los cambios de estilo de vida no son suficientes, pues tenemos estos aliados que tienen evidencia científica. La metformina, que ayuda al hígado a no fabricar azúcar innecesaria, que este es el primer fármaco de elección para tratar a la diabetes tipo 2. Es de bajo costo, un perfil de seguridad eficiente, sí tiene efectos adversos, pero son manejables. Así que, si ustedes llegan a utilizar insulina porque se lo recetaron, es su mejor alternativa al principio. Hay otros medicamentos como los SGLT2, que es como o conocidos como canaglifosina o la empaglifosina, que estos eliminan el exceso de azúcar por la orina y han demostrado tener beneficios cardiovasculares y renales independientemente del control del azúcar. Además, que ya hablamos de ellos en nuestro primer capítulo, los GLP-1, como la semaglutida o la liraglutida, que mejoran la saciedad, reducen el apetito y favorecen la pérdida de peso. Así que estos son los fármacos que están ahorita de moda, ¿no? Que tienen evidencia científica, así que también son muy útiles para tratar estas condiciones. A manera de perspectivas futuras, el horizonte que tenemos adelante, actualmente se están descubriendo, de hecho se están probando nuevos medicamentos que se les conoce como inhibidores de la síntesis de lípidos, como los inhibidores de ACC o de DGAT2, que estos medicamentos están en ensayos clínicos de fase 2, o sea, están teniendo resultados prometedores, pero todavía falta. Estos medicamentos buscan vaciar directamente la grasa del hígado para restaurar la sensibilidad a la insulina. Así que se están prácticamente yendo directo a la causa o a uno de los principales problemas que estén provocando esto, ¿no? Y aunque estas pastillas o estos medicamentos suenen prometedores, no existe ni existirá una píldora, un medicamento, una pastilla que reemplace los beneficios de eliminar esa grasa ectópica mediante la alimentación y el movimiento. Esto ténganlo, recuérdenlo, ténganlo claro, ¿no? Y aprovechemos también este espacio para desmentir algunas ideas que circulan en internet, ¿no? Y que confunden un poco a las personas. Mito número 1, la diabetes tipo 2 le da a las personas con sobrepeso. El 20% de las personas con diabetes tipo 2 tienen peso clasificado como normal. Lo que importa, como les había dicho, es la grasa visceral e intrahepática, o sea, la grasa que está en lados que no debería de estar, no el IMC, no el índice de masa corporal. Una persona delgada, entre comillas, puede tener hígado graso. El mito número 2 es, si no como azúcar, no tengo riesgo. El exceso de cualquier caloría, ya sea de grasas, ya sea de proteínas, ya sea de carbohidratos, puede terminar almacenándose como grasa hepática y muscular. Además, el estrés, el sueño deficiente y el sedentarismo elevan la resistencia a la insulina independientemente de la dieta. Así que también ahorita está muy de moda, o he visto muchos pseudo-influencers que promueven dietas bajas en carbohidratos o dietas sin carbohidratos, que eso les va a ayudar a nunca tener diabetes. No, ténganlo claro que no. Mito número 3, la fructosa de la fruta es igual de dañina que el azúcar del refresco. La fruta entera viene con fibra, agua y micronutrientes que hacen más lenta la absorción. El problema es el jarabe de maíz de alta fructosa. No es lo mismo la fructosa de una fruta. No comparemos esto, la verdad. O sea, lo he visto en internet y la verdad es que me causa algo en mi interior, que comparan el jarabe de alta fructosa con una manzana. El jarabe de maíz de alta fructosa, que es el que se utiliza en bebidas azucaradas, consumido en cantidades altas, termina provocando estos daños. Además, no contiene fibra ni ningún micronutriente, solamente estás consumiendo altas cantidades de fructosa. Comer una fruta entera es totalmente diferente. Yo creo que
No sé por qué lo estoy aclarando, pero pues es un mito que he visto mucho en internet, no manches. Y otro mito también es que la resistencia a la insulina no tiene síntomas, así que no es urgente. O sea, al principio puede que no tenga síntomas. Puede que no veamos nada durante años, pero el daño sistémico en el corazón, en nuestros riñones, en nuestras arterias, va a avanzar sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso hay que actuar antes del síntoma. Entonces, aquí nosotros tenemos que vigilar con más cuidado, ¿no? La resistencia a la insulina no va a afectar a todos por igual. Eso sí es algo que se sabe. Hay algunos grupos de personas que se deben cuidar con mayor atención. Por ejemplo, las personas con antecedentes de familiares de diabetes tipo 2 tienen una carga genética que no es al azar, sino pues, que no es, más bien no es por azar, sino tenemos que evaluarlos a estas personas. O sea, si tú tienes un familiar directo, no de que, ay, mi tío abuelo tiene diabetes, o de que, el primo de mi tío tiene diabetes. No. Familiar directo. Papá, mamá o incluso abuelos tienen diabetes tipo 2, tú tienes riesgo, así que tienes que tomar más precauciones. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, también hasta el 70% de esta población tiene resistencia a la insulina, incluso aunque no tengan sobrepeso, porque está muy relacionado a la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, que de hecho de eso lo vamos a hablar en otro episodio, que es una condición muy poco conocida, pero al mismo tiempo que es muy común. Entonces, estas personas tienen mucho riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Las personas, como creo que la gran mayoría que escuchamos este podcast, de origen latinoamericano, asiático o afrodescendiente, genéticamente son más susceptibles a la resistencia a la insulina con menor acumulación de grasa visible, o sea, grasa que nosotros no vamos a darnos cuenta. Así que tener más cuidado, ¿no? Adultos mayores de 45 años, la masa muscular disminuye con la edad. Así que va a reducir naturalmente nuestra capacidad de usar glucosa. Por eso, después de esta edad, vamos a tener mayor riesgo de tener diabetes. Las personas que tengan apnea del sueño, o sea que cuando... No de que, ronco poquito cuando duermo, no. Apnea del sueño, que literalmente dejan de respirar en la noche, la hipoxia nocturna dispara en los niveles de cortisol y esto va a alterar el metabolismo de la glucosa. E incluso las mujeres que acaban de tener un parto o que tuvieron diabetes gestacional tienen un riesgo muy alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 5 a 10 años. Así que también si acaban de tener un bebé, tengan mucho cuidado con eso. Si pertenecen a alguno de estos grupos, coméntenle a su médico, médica tratante, que si les pueden evaluar un OMA-IR, o aunque su glucosa esté normal, puede que tengan alterada su insulina. Así que la prevención es el tratamiento más efectivo. Así que, ojito con esto. Para cerrar, quiero que cambiemos la perspectiva. La salud metabólica o la resistencia a la insulina no es como tal un punto estático en un mapa o en el tiempo. No es como que, ya tengo resistencia, ya valí. No, sino más bien es un baile diario entre nuestros genes, el entorno, nuestras decisiones, nuestra alimentación, nuestro movimiento. Es algo que va y viene, sube y baja, va hacia enfrente, va hacia atrás, hacia todos lados. Es algo que podemos llegar a regular cuando estamos conscientes de ello. Y cuando lo detectamos a tiempo, todavía podemos controlarlo. Así que para que no se asusten, para que si ustedes llegan a ver algún indicio de resistencia a la insulina, no se asusten. Sean conscientes de ello y sepan que todavía pueden actuar para revertirlo. Salud. Es que está aquí Fátima. Ahí se escucharon un estornudo desde ella. Así que llévense este mensaje. Hay algunos o llévense otros mensajes importantes que les había redactado para que se lleven a casa. Actúen antes de que sientan síntomas, válgame la redundancia, ¿no? La resistencia a la insulina va a empezar años antes de que el azúcar suba en nuestros análisis. Lo que a lo mejor era la alteración a los 25 años es la diabetes de los 35 o de los 40. Así que actúen antes, empiécense a mover. No necesitan tener resistencia a la insulina o diabetes para que empiecen a hacer ejercicio o para que empiecen a cambiar nuestros patrones alimentarios. No se fíen solamente del peso.
No solamente vean la báscula, cuiden a su hígado y sus músculos, evitando el exceso calórico y el sedentarismo, y mídanse su cintura. A lo mejor hay otros mecanismos para evaluar la grasa visceral, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, pero no se fijen nada más en el peso. Aunque tengan un peso normal, pueden llegar a tener diabetes. Mídanlo o pidan medir lo correcto. O sea, si ya están viendo estos índices y su médico o médica a lo mejor se les está pasando, pidan la insulina en ayuno si es que hay la posibilidad, junto con su glucosa. El OMA-IR o el Matsuda Index o el TGY Index, hay algunas herramientas ya escritas que nos dan una imagen de cómo está nuestro metabolismo. Utilicen esta puerta trasera. El ejercicio es la herramienta más poderosa, podría decir yo, y accesible para poder revertir este estado. Y duerman y manejan su estrés. No son puntos extras que debemos dejar de ladito, son igual de importantes que la dieta. La Organización Mundial de la Salud advierte que la diabetes crece de una forma alarmante, pero entender esta condición nos da un poder de decisión. No solamente somos pasajeros viendo a nuestras células decaer o enfermarse, sino tenemos las herramientas necesarias para poder reprogramar y poder sanar nuestras células. Tenemos esa capacidad, nada más falta detectarlo a tiempo y comenzar a actuar. Así que gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden, nuestro metabolismo tiene una capacidad asombrosa de recuperación siempre y cuando actuemos en el tiempo indicado. Como les digo, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Si tienen alguna duda, cualquier comentario sobre lo que sea, algo que quieran hablar, algo que quieran esclarecer, con todo gusto déjenlo en los comentarios, en Spotify, en YouTube, en Insta, donde sea, mándenmelo. Y así que si la próxima vez que veas que alguien está hablando de la resistencia a la insulina, ustedes desmiéntanlo. Si les preguntan de dónde sacaron su información, díganles que eso les dijo el doctor. Nos vemos. Hasta la próxima.